Bien, a ver, denme un segundo que vamos. Sustancia de elementos, nos referimos a todas aquellas estructuras a nivel atómico que después van a tener un correlato en la formación de las sustancias y en las propiedades que van a tener estas sustancias, ¿sí? Tanto propiedades físicas como químicas, y que tienen que ver también con estas propiedades se van a transmitir a los materiales y esos materiales después van a tener un comportamiento que va a estar unido a el desempeño, ya sea en una herramienta, en un producto tecnológico o en algún equipo en el cual se utilizan esas propiedades para poder fabricarlas y que tengan un uso específico. Bien, estos sólidos son los sólidos amorfos, isotrópicos, y tenemos los anisotrópicos, que la diferencia entre uno y otro es el tipo de ordenamiento, como les estaba diciendo anteriormente. Esto está todo en el apunte. Cuando nos referimos a la celda unitaria, nos estamos refiriendo, a ver, el tipo de ordenamiento geométrico siempre tiene que ser regular. ¿A qué me refiero con regular? Me refiero a regular con que tiene que tener una forma específica, una forma geométrica, en la cual yo pueda determinar su geometría. Acá en este caso, nosotros arrancamos con la unidad más sencilla, que es la que vamos a estudiar. Hay varias otros ordenamientos geométricos de los sólidos, pero básicamente estudiamos el cúbico. Bien, hagan de cuenta que esto es como el ladrillo en una pared, en una construcción, y son estos ladrillos que van a seguir un orden eh, di, dimensional y van a tener una aplicación geométrica, o sea, de espacio, de valores de ángulos, que si yo me pongo a analizarlo así, uno puede decir, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con la física y qué tiene que ver con las propiedades? Bueno, dependiendo del ángulo que tengan los distintos enlaces, los distintos ordenamientos, una sustancia se puede comportar de una manera y esa misma sustancia con un ordenamiento atómico o molecular minúsculo se va a comportar de otra manera. Como para que tengan una idea de esto, hay medicamentos que tienen el mismo principio activo, o sea, la misma molécula, pero con un ordenamiento distinto en alguna de sus partes. O sea, por ejemplo, un grupo oxidrilo, en vez de estar orientado a la derecha, está orientado a la izquierda. Bueno, esa diferencia de ordenamiento puede generar que ese medicamento, por ejemplo, demore más en ser absorbido o produzca otro tipo de reacción dentro del organismo. O sea, a ese nivel llega la complejidad de poder entender eso. Obviamente nosotros no vamos a estudiar eso, pero yo para que tengan una idea de que esto no es caprichoso porque uno lo estudia ni porque uno lo desarrolla. Volviendo a lo que estábamos hablando, acá van a ver que esta celda unitaria de forma geométrica regular, en sus extremos tiene unos círculos. ¿Ustedes eh, qué creen que significan esos círculos? Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, hola, ¿qué preguntó, por favor? ¿Qué significaban los círculos en, en los vértices de esta celda unitaria?
¿Qué creen que puede significar? Ustedes leyeron la teoría, ¿verdad? Estas celdas, geométricamente hablando, representan un cubo. Estos vértices son los átomos que están unidos en esta red cristalina. Lo que yo hago acá es como cortar un pedacito de esa red cristalina para poder analizar. Esto que está acá, esta distancia que se ve, es la unión de esos elementos, de esos átomos, en un compuesto, que puede ser un compuesto iónico, un compuesto covalente o un compuesto metálico, o sea, dependiendo cada unión en la cual el compuesto está formado. Ahora, estos vértices tienen una distancia específica y esta distancia está determinada por el tipo de enlace. Bien, ahora, los tipos de ordenamiento, como el que vimos recién, que es cúbica simple, que es la que acabamos de ver, con los átomos alrededor, o sea, posicionados en cada uno de los vértices, centrada en el cuerpo, o sea, los átomos, además de tener esos vértices unidos en los átomos, tienen un átomo más de esos elementos en el centro del cuerpo. O sea, esta relación de unión va a ser entre, esa fuerza, digamos, va a ser entre los átomos de los vértices y los átomos de los vértices hacia el átomo que está en el centro del cubo. Y a su vez va a haber otro ordenamiento cada vez más complejo que va a ser centrado en las caras. ¿Qué significa? Acá, por ejemplo, bueno, acá justo faltó me faltó uno. Lo corregimos ahora. Un átomo que representa, fíjense, esta es la cara superior. Acá está delimitada por estos 4 átomos en los vértices y tiene un átomo en el centro. Lo mismo para esta cara, lo mismo para esta cara, lo mismo para esta cara y lo mismo para la cara posterior. Entonces, todo este tipo de ordenamiento, después, ¿cómo lo vemos nosotros? Lo vamos a ver reflejado en este empaquetamiento, por ejemplo, del cloruro de sodio, que es uno de los más sencillos, donde yo veo acá, específicamente con un ejemplo más claro, cómo se van acomodando esos átomos dentro de la estructura, bueno, de la sal de mesa, eh, digamos, por decirlo de algún modo, porque la sal de mesa además tiene otros compuestos, pero básicamente es cloruro de sodio. El átomo de cloro, como es un átomo mucho más grande, o sea, tiene un número atómico mucho más grande que el átomo de sodio, se lo representa con una esfera más grande. Y el átomo de sodio es la esfera más pequeña. Pero fíjense la interacción que hay entre esos átomos, ¿sí? En el caso del átomo de sodio, alrededor de los átomos de cloro. Y van a ver que quienes establecen la forma y la geometría del compuesto no son los átomos de sodio, son los átomos de cloro, que son aquellos que tienen la mayor fuerza de electronegatividad, significa que tienen la mayor capacidad de sacar electrones a los otros átomos con los que interactúan, como en este caso el sodio, y por eso es que establecen ellos en un principio la geometría de este compuesto. Bien, entonces acá vemos un ejemplo claro de un ordenamiento cúbico centrado en las caras. Van a ver que acá hay uno, allá hay otro, acá hay otro, acá está el centrado en esta cara, acá está centrado en esta otra cara. Y acá van a ver que hay como una especie de proyección
de los cubos estos, donde van mostrando cómo se va replicando la celda a través de la red cristalina. Bien, volviendo a lo que dice el apunte, nosotros tenemos, bueno, acá es lo que le hablaba de la geometría, los distintos, bueno, este es el que estudiamos nosotros, el cúbico, pero también está el tetragonal, el ortorrómbico, el romboédrico, el triclínico, el monoclínico y el hexagonal. El monoclínico, eso capaz que alguna vez si escucharon algo relacionado a la joyería, esta es una forma geométrica que se estudia o que se analiza como parámetro en calidad, en forma, en los cristales de las piedras preciosas y ese tipo de producto. Bien, y cuando habla del empaquetamiento de las esferas se refiere a los átomos, ¿sí? A esos circulitos que les estaba preguntando yo. El número de coordinación define la cantidad de átomos o iones, que ahora les voy a explicar brevemente qué son los iones, que rodean a un átomo o a un ion en una red cristalina, es decir, el número de vecinos inmediatos de cada átomo o ion. ¿A qué se refiere? Que el número de coordinación se va a referir, por ejemplo, en este caso, a, por ejemplo, el átomo de cloro que está en este vértice, cuántos átomos a su vez van a estar interactuando con él. Por ejemplo, yo acá, como les muestro en este vértice, estos son los átomos próximos, si lo ven acá, con los cuales este elemento, en este caso el átomo de cloro, va a estar interactuando. Eh, Acá creo que pone, bueno, para el del cúbico simple, la estructura tridimensional se puede lograr colocando por encima y por debajo de una capa de esfera otras capas de esfera, de tal manera que las esferas de una capa estén encima directamente de la esfera de la capa inferior. O sea, que acá van a estar básicamente cada elemento en contacto de 4 esferas en su capa. Más lo de la capa inferior, es decir, cada átomo a su vez va a tener 6 vecinos o 6 átomos próximos al nivel de donde está. Cuando me refiero a empaquetamiento me refiero a esto, ¿sí? Acá lo que yo hago es como establecer la forma entre los átomos para poder describir cómo es el ordenamiento. Fíjense en que estas esferas, es lo que yo me refería hace rato, son los átomos. Y van a ver que cuando se habla de empaquetamiento de esfera, aunque ustedes no lo crean, ese es el empaquetamiento más eficiente porque logra de que haya menos intersticio, que significa que haya menos espacio entre uno y otro. Bueno, y acá van a ver el ejemplo con la esfera también, del centrado en el cuerpo y bueno, y el centrado en la cara. Bueno, esto solamente cuando hagamos el desarrollo de la parte de los trabajos prácticos les voy a preguntar la cuestión conceptual, ¿no? Vamos a desarrollar los ejercicios para cada elemento, de cuánto es por cada, los números de coordinación de cada uno, ¿sí? Bueno, cristales iónicos. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando hablemos de este tipo de cristales y quiero decirles algo, a ver si me deja, porque hoy hice toda una producción por ustedes. A ver si me deja, aguárdame un segundito. Aguárdeme un segundo. A ver. Denme un segundito. Bien.
A ver, entonces no es la 2. Aguárdame un segundo porque estoy tratando. Ahí está. Estaba el fondo de pantalla. ¿Ven la pizarra, chicos? Hola. Sí, profe. Bueno. A ver si me da. Cuando hablamos de enlace iónico, ¿sí? O de ese tipo de ordenamiento, a ver. Aguárdenme. Esperen, esperen. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Chicos. Sí. Bien. Entonces, cuando nos referimos a ver, vamos a ponerlo un poquito más acá. Bien. Yo, por ejemplo, con respecto a cuando hablo de enlaces y de componentes que tienen, son de ordenamiento de tipo iónico, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, tienen la tabla periódica ahí a mano. ¿Se acuerdan que les había pedido que tengan una tabla periódica, verdad? ¿Hola? La estoy Sí, buscando. profe. Bien. Dígame en qué número atómico tiene el sodio. ¿Lo ven al sodio, verdad? ¿Se ve bien? Porque tengo la duda si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno. ¿Qué número atómico tiene el sodio, chicos? El numerito que está acá, en la tabla. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me encontraron? Bien, ¿cuál es el número atómico del sodio? El 11. Bien, el 11. El número atómico del sodio es 11. ¿Qué significa? Que el sodio tiene en su núcleo 11 protones y para el primer caso del isótopo 11 en su núcleo va a tener 11 protones, carga positiva, y 11 neutrones, carga neutra. Estos 11 son los 11 protones que están acá, y a su vez son los 11 electrones que este elemento va a tener dentro de su configuración electrónica externa. ¿Qué significa? Que afuera del núcleo va a tener, dependiendo el nivel, el subnivel y en el nivel energético donde esté, una determinada cantidad de electrones que van a estar ordenados en esos niveles. Bien, todo esto, ¿qué quiere decir? Fíjense en si encontraron... Ay, se volvió a apagar. Ténganme paciencia con la pantalla porque no sé por qué se apaga. ¿Saben por qué se apaga la pantalla? Porque nadie habla, chicos. Reconoce la falta de participación de los estudiantes y se apaga la conexión. Hola. Así que más vale hablen, digan algo, pregunten.
Hablen del clima, Pero, porque ganó Colón, no sé, cualquier cosa, porque si no me va a agarrar la angustia a mí también. pero me parece que no se apaga la... ¿Ustedes me Va, siguen yo sigo viendo? viendo. Yo sigo ¿Sí? viendo, no sé. Sí, profe, se sigue viendo. ¿Se sigue viendo? Bueno, a Sí, ver. sí. Entonces no es por la falta de participación. Díganme, Parece. escúchenme. Entonces, en el nivel, fíjense en la tabla periódica, a ver, Vanessa, que vos lo encontraste. El sodio, ¿en qué nivel está? Van a ver que tiene una fila al costado de la tabla periódica. Tercera. Bien, tercera. Significa que estos 11 electrones van a estar ordenados de esa manera. Fíjense si se pueden fijar, ¿cuál tabla periódica tienen? ¿La que tiene los casilleritos al costado o la que tiene colores de distintos tipos de fondo? Yo tengo la de internet, profe, y tiene A distintos ver. colores. Yo tengo Ah, la una tenés en internet. que es amarilla tiene y azul, y un Ah, solo bueno, casillerito a ver, verde. esa mostrala en la pantalla. Esa, bueno, esa tiene los casilleritos. Bien, escucha, fíjate en el sodio, ¿cuánto tiene en el primer casillero? 3. Bien, tiene 3. Tiene 3. Vamos a poner un electrón y otro electrón. Ustedes díganme cuando se corte la imagen, ¿no? Ahora está tildado, va, a mí de mi parte se ve tildado. Ah, ¿viste? A mí igual, profe. Es que quedó apabullada cuando empezaron a participar, chicas. Se asustó, Nos dijo, quedamos ¿qué pasa? calladas de nuevo. Ahí claro, ¿ves? Tienen que hablar porque si no, no. Estamos tratando, todo hacemos, yo entiendo que por ahí se les complica. Entonces, acá tiene 3, ¿sí? La segunda casilla, ¿cuánto tiene? 8, ¿puede ser? Pará, profe, No, ¿en qué parte sería eso? perdón, ¿puede ser que sea 281 que están al costadito Bien, Ah, chiquitito? bien, sí, a mí también me salta igual. Listo. bien. 2, eso quería. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Son los electrones. Y acá tiene 1. Bien. Entonces, ese electrón que está acá en el último nivel, el que va a interactuar después con el cloro y se va a ir. Bien. Entonces, cuando yo escribo un elemento de este tipo en la reacción del cloro y el sodio, lo voy a escribir así: sodio más un solo más, que quiere decir que tiene un solo electrón que perdió. Y acá en el cloro va a tener un menos. ¿Qué significa este más y este menos? Esto es símbolo químico, no matemático, ¿sí? Acá el más está representando carga eléctrica, ¿bien? Significa que este más se refiere a la cantidad de protones que hay en el núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sodio tiene más protones que electrones, porque para que el elemento pueda existir, tiene que ser los 11, esto que habíamos hablado recién, los 11 electrones, tienen que ser igual a 11 protones. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica tiene que ser neutra para que el elemento tenga estabilidad, ¿sí? Si el elemento presenta una carga eléctrica relativa, ya sea positiva o negativa, siempre va a ser inestable. O sea, igual los elementos tienden a buscar esta configuración, o sea, alcanzar el equilibrio en la carga eléctrica. Ahora, si el sodio tiene un signo más, significa que ha perdido un electrón. Ahora, si el cloro tiene un signo menos, habiendo dicho todo eso, ¿qué pasó con el cloro? ¿Ganó o perdió electrones? Gana. Bien, ¿por qué gana? Dale, Vanessa.
No sé, yo porque el signo me lo está indicando, por eso digo Bien, que ¿qué te está gana. indicando? ¿Que hay más que carga positiva o carga negativa? Ahí paso. Bueno, si es signo menos, quiere decir que es carga negativa, ¿verdad? Negativa, ok. Claro, entonces significa que el cloro tiene más electrones que protones. ¿Entienden la diferencia? Esto es importante que lo tengan presente porque vamos a trabajar mucho sobre esto y muchos de los compuestos y los materiales que vamos a estudiar van a ser básicamente metálicos, iónicos y algunos van a ser covalentes, pero el grueso van a ser de este tipo. Por eso que me detuve en esto. Porque muchas veces estos conceptos químicos que son, digamos, elementales, por ahí lo damos así de manera magistral, lo desarrollamos y bueno, ya está, que quede lo que queda. Entonces, el concepto es que cuando yo hablo de compuestos iónicos, me refiero a eh, elementos. Cuando me refiero a elementos me estoy refiriendo al cloro y al sodio, pero también hay compuestos que tienen carga eléctrica, elementos o compuestos que adquieren carga. ¿Qué significa que adquieren carga? Que dejaron de ser neutro y pasaron a ser positivo y negativo. Esto explica, por ejemplo, que en el agua, si fuera química, o sea, el agua químicamente pura es muy difícil encontrarla. El agua siempre tiene algo disuelto. Pero es, por ejemplo, la sal de mesa, si yo la agrego en una botella, perdón, en una cuba con agua desmineralizada, o sea, con agua destilada, voy a aumentar su capacidad de conducción eléctrica. Si no le agrego ninguna sal, es muy poco probable que el agua sirva como conductor eléctrico. Vieron que siempre nos dicen hay que tener cuidado, no hay que pisar el piso mojado y tocar algo eléctrico porque te puede dar una descarga. Porque se supone que el agua esa que está en el piso, que está interactuando ahí, tiene sales disueltas que permiten esa descarga de corriente. Estamos hablando siempre de valores de carga eléctrica elevados, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, pongo en una cuba, como les decía recién, agua destilada y pongo acá un electrodo, o sea, hago un circuito, ¿sí? De carga positiva y de carga negativa, como si fuera una batería, no va a haber circulación de corriente eléctrica. Ahora, si por ejemplo le echo sal de mesa, esos iones que se van a disolver por una propiedad que se llama solvatación, van a producir esto, iones de cloro y de sodio. Y lo que van a hacer es que esta deficiencia y exceso de electrones permitan el flujo de la corriente eléctrica. Bien, bueno, eso nos permite determinar, por ejemplo, una propiedad dentro de los materiales que es la conductividad eléctrica. Bien, bueno, a ver, vamos a volver a la pantalla. Bien, entonces, estábamos acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo algo? ¿Se les hizo más lío? Yo creo que entendí. Lo que no me quedó claro es el Sí, agua, profe. el cloro, perdón. ¿Cómo? Pregunten, chicos, chicas. A mí, digo, lo que no me quedó claro es cómo se incluye el cloro. Va, no entendí esa parte, lo último. ¿Y cómo se incluye el cloro? Sí, Eh, Porque ahí cuando estábamos hablando del cloro y del sodio nos referíamos a un compuesto que se llama cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Y se utiliza generalmente el cloruro de sodio porque es el compuesto más sencillo de poder explicar
desde el punto de vista de la unión iónica, ¿sí? O sea, que se separa un cloro por un lado, un sodio por el otro, y el cloro le arranca ese electrón que tiene en el último nivel, como habíamos visto recién, al sodio. Entonces el sodio adquiere esa carga positiva por haber perdido un electrón, y el cloro lo gana, o sea, contra todo razonamiento matemático, en la química ganar un electrón significa tener una carga negativa más, y perder un electrón significa tener una carga positiva más, porque no, ahí los símbolos no se utilizan como símbolos matemáticos, sino en este caso están representando carga eléctrica. Bien, y es de ahí de donde sale el cloro este que vos estabas preguntando, Vanessa. Y después no me... Sí. Ok, se separa el componente, sería. Sí, exacto, se separa el componente en sus elementos que lo forman. Después alguien más preguntó otra cosa. El tema del agua, de la conductividad, me parece que alguien preguntó. Yo de mi parte no, profe. Bueno, sigo entonces, ¿sí? Entonces, acá, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, en los cristales iónicos tenían que ver con esto que le estoy diciendo, ¿ves? Acá está puesto, por ejemplo, el sodio con la carga positiva, el cloro con la carga negativa, y los iones cómo interactúan. O sea, este signo menos y este signo más es lo que yo le hablaba de las fuerzas esas de unión que hacen cada uno. ¿Bien? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, acá después tenemos los sólidos moleculares, que se refieren a los sólidos que provienen de básicamente gases, ¿sí? Bueno, acá ponemos, por ejemplo, el ejemplo del argón, el agua, el dióxido de carbono, el metano, ¿bien? Fíjense en que estos sólidos pueden ser moléculas o elementos monoatómicos, como los gases nobles, por ejemplo, ¿sí? El argón es un gas noble, y están unidos por fuerzas intermoleculares relativamente débiles. Y ahí tienen que ver las propiedades físicas que después nosotros estudiamos. Cuando son sólidos son menos duros que los sólidos iónicos por este tema del tipo de enlace, ¿sí? Y al ser menos duros, o sea, su enlace ser más débiles, los puntos de fusión, por ejemplo, ¿qué significa el punto de fusión? De cuando pasa de sólido a líquido, requiere menos energía para conseguir esa transformación. Y esa transformación me refiero al agregado de calor. Bien. Después, sólidos reticulares o covalentes, estos ya presentan una unión entre átomos, y donde la interacción de los electrones es distinta a esto de los iónicos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver más que nada con, acá no hay una apropiación total de los electrones por parte de un átomo. Lo que hay es una compartición, o sea, los electrones siguen estando dentro de la configuración electrónica externa, o sea, dentro de su estructura, por decirlo de algún modo, del átomo, pero esta interacción de la fuerza de electronegatividad en uno de esos elementos es más fuerte que el otro y hace que sean arrastrados hacia el núcleo del elemento que tiene más fuerza. Eso no implica que el otro elemento los pierda totalmente. Entonces ahí hay una fuerza que hace que esos elementos tengan una unión que en algunos casos presenta propiedades que le da dureza, le da cierta capacidad de rigidez, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que acá tenemos el diamante, el grafito, el cuarzo, ¿sí? El óxido de silicio. El diamante y el grafito, por ejemplo, son alótropos. ¿Qué significa que sean alótropos? Que son elementos, perdón, son sustancias del mismo elemento, en este caso el carbono, pero que están
ordenados esos átomos de manera distinta. ¿Se acuerdan cuando les hablaba al principio de las moléculas que tenían un ordenamiento que podía darle una propiedad distinta con una leve modificación en su estructura? Bueno, acá el caso más claro. Fíjense en que el grafito es la mina de lápiz, que es algo totalmente blando, quebradizo, y ese mismo elemento, el carbono, después de ser sometido a altas presiones y alta temperatura, hace que su ordenamiento a nivel atómico se modifique y forma lo que es el diamante. El diamante es el elemento más duro que se conoce en la naturaleza. O sea, uno para poder rayar un diamante lo puede hacer solamente con otro diamante. Este entendimiento del concepto de cómo se organizan así los átomos ha permitido que se puedan fabricar diamantes industriales. Obviamente que no tienen la pureza ni las propiedades que tienen los diamantes naturales, digamos, que son de buena calidad, pero bueno, se utilizan como elementos en la industria, como en herramientas de corte, por ejemplo. Bueno, acá está, es el componente de la mina de los lápices, y el brillante es brillante y buen conductor de la electricidad y resbaladizo, es blando. El grafito está dentro de las pilas, por ejemplo, también son los cátodos. Bueno, y después habla sobre el estado líquido, las propiedades que le dan la viscosidad, tensión superficial, los cambios de fase, presión de vapor y punto de ebullición. Y después ya pasamos a lo que es el enlace iónico propiamente dicho. ¿Qué es lo que estábamos hablando acá? Este M y X significa esto que acabábamos de analizar recién. M sería el metal, si lo buscan en la tabla está del lado de los metales, y el cloro está del lado de los no metales. Bien, bueno, con ustedes, esperen que voy a detener la grabación, porque hoy teníamos hasta las 7:15, porque después tengo con los otros chicos.